Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Un día me fui pensando en aquello de volver. Lo vi a Gardel cantando y nada que ver. Después vi a otros cantores queriendo aparecer en una tapa de un diario posando bien. Allá por Continuamos en punto de partida, hoy con una historia de vida más. Como siempre estamos acostumbrados a traer alguna personalidad, algún músico, algún artista. Hoy tenemos con nosotros a alguien que, bueno, está cerca de los estudios principales de Radio El Libertador, ahí en Vergara, pero ella está un poquito más arriba, en Cerro Largo, en Melo, o por lo menos es de Melo, ¿no? Patricia Robaina, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Punto de Partida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto enorme estar acá compartiendo lo que hago. Y sí, es verdad, soy de Melo, nacida en Melo, pero ahora hace un tiempo que estoy acá, en Montevideo. Bueno, contanos un poquito, ¿cómo nace la inquietud por hacer música? ¿Cómo nace la inquietud desde allí, desde Melo? ¿Tus influencias musicales? ¿Cómo surge esta propuesta de Patricia? Bueno, supongo que viene desde que soy una niña. Siempre me gustó mucho la música. En mi casa se escuchaba mucha música. Si bien no hay músicos que hayan sido referentes en mi familia, bueno, después de grande uní algunas cosas, pero músicos que hayan desarrollado una carrera como músicos no. Creo que mi manera de comunicarme siempre fue a través de las canciones, de hacer canciones, desde la escuela, por ejemplo. En segundo año de la escuela empecé a ir a un coro, el coro departamental de Melo, y ahí fue cuando me enteré que me gustaba mucho la guitarra, porque iba a una escuela y me llevaron a la Escuela Municipal de Música y recuerdo que empecé a sacar algo en un piano que había, y me preguntaron qué instrumento quería tocar y yo recuerdo que dije que quería tocar la guitarra. Y bueno, ni mi madre ni mi padre, que tal vez sí la podía comprar, pensaba que yo era muy chica para tocar la guitarra y bueno, y no me la compraron. Y bueno, y ahí empezó a pasar el tiempo y bueno, lo que había más al alcance de poder estar al lado de una guitarra tenía que ver con amigas que bueno, que iban a las iglesias en Melo. En Melo no había cine, no había teatro. Era como muy entretenido ir a ver un espectáculo que tenía que ver con la música de las iglesias, ¿no? De las iglesias cristianas, que habían muchas en Melo, hay muchas. Incluso recuerdo que hasta me anotaba en los cursos que habían de música ahí, pero no participaba de la banda ni nada, solo participaba como un juego, ¿no? Y bueno, creo que ahí empecé a tener contacto con las guitarras, porque bueno, no soy hija de padres que frecuenten bares o cosas así. Y bueno, cuando agarraba una guitarra trataba de sacar todo el sonido que podía. Y después tenía una prima que tenía una guitarra que me acuerdo que a veces yo le sacaba la funda y trataba de tocar cosas, hasta que pude tener mi guitarra recién cuando tenía como 16 años, más o menos, que bueno, que vendía velas en Tristán Narvaja y junté un poco de dinero. Y finalmente mi padre me ayudó en ese momento y pude tener mi primera guitarra. Pasó mucho tiempo.
¿Y cuáles fueron esas primeras melodías que empezaste a sacar? ¿Era música popular uruguaya? Estás muy cerca de la frontera también. Sí. ¿Cuáles eran esos primeros gustos musicales? Recuerdo la primera canción que quise estudiar, que bueno, apenas conseguí esa guitarra, fui a clases, me anoté en el Castillito porque me había venido a vivir a Montevideo y me anoté en el Castillito del Parque Rodó y me acuerdo que la primera canción que quise sacar fue La Masa de Silvio Rodríguez, o sea, algo muy difícil. Y nada, me acuerdo que tenía un casetero y escuchaba muchas veces la canción, pero bueno, renuncié a las clases de guitarra porque lo poco que empezaba a aprender me costaba mucho y bueno, alguien por ahí también me había dicho que si no sé quién, pero como que si yo quería crear, no tenía que estudiar tanto, algo que no está bien, por supuesto, pero se ve que en ese momento yo pensaba que tenía que seguir más la experimentación y me acuerdo que pasaba horas y horas y horas y horas y horas tocando y siempre componiendo, porque creo que la primera canción que realmente logré tocar fue una canción que hice. Entonces, bueno, ahí siempre pude seguir haciendo eso que tanto me gustaba, ¿no? Y que siempre me gustó mucho escribir canciones y las hacía sin tener un instrumento al alcance. Me acuerdo que creaba como diferentes lenguajes escritos para poder recordar las melodías que hacía. Eso lo recuerdo que era como una cosa así como un electrocardiograma donde yo podía leer eso, ¿no? Pero está. ¿Y cómo fue que entonces empezó a surgir esa idea de empezar a dedicarte más a la música? Aparte, vos venís de Cerro Largo y venís a una urbe como Montevideo, supongo que te cambió también toda la visión, sí, ¿no? Bueno, como te contaba, yo me vine a vivir a Montevideo por primera vez cuando tenía 16 años. Me vine a vivir a la casa de mi padre. En Melo estaba mi madre. Yo soy la mayor de 7 hermanos por parte de madre y 2 hermanos por parte de padre. Y bueno, cuando me vine a Montevideo, esa locura que tenía con la guitarra, obviamente que no era de la devoción de mi padre con respecto a que en algunas materias, por ejemplo, no me iba tan bien, lo típico que le pasa a los adolescentes. Y bueno, y entonces empezó eso de dejar la guitarra hasta que no te vaya mejor en química o cosas así. Que bueno, en fin, por muchas razones regreso a Melo, razones familiares, y mi guitarra queda acá, en Montevideo. Me encuentro con otra guitarra en Melo, hasta que bueno, finalmente tengo mi guitarra nuevamente. Y yo creo que toda esa negación, también por parte de no haber tenido apoyo, ¿no? Eso creo que también generó en mí una rebeldía también de querer seguir tocando, ¿no? Y la parte como más profesional, que fue lo que me preguntaste recién, vino con el tiempo, porque yo tuve una hija a los 22 años y ahí ya me había dedicado más a cantar y tenía una banda en Melo. Tocaba la guitarra, pero no tocaba mucho. O yo, en realidad, en vivo no me acompañaba. Y cuando me voy a vivir a Maldonado, me quedo sin esa banda. Ya estaba, hacía cosas más creativas con un guitarrista que me acompañó toda la vida, que es Ernesto Ferreira. Y bueno, y esa falta de comunicación. Recién estaba viviendo en Maldonado, trabajaba todo el día, no podía vincularme a diferentes espacios donde habían otros músicos.
pasaba mucho rato sola tocando la guitarra, ¿no? Y bueno, eso hizo que empezara esa parte de composición, porque si yo no tocaba la guitarra no podía seguir cantando. Hasta que igual finalmente se dio seguir cantando, porque fui a clases con Javier Martínez, un guitarrista de ahí, y bueno, y me sacó a cantar por Maldonado, por diferentes lugares, y eso fue lindo porque hubo una continuidad de esa parte profesional como música. Pero en realidad hace bastante poco tiempo estoy como tomando más en serio esto, porque bueno, siempre he tenido que dedicarme más a otras cosas, ¿no? Entonces eso ha sido como la historia. ¿Y cuáles son esas influencias musicales que vos tomás, que has escuchado, supongo, de toda la vida? ¿De dónde sacabas esas influencias? Porque tenés mucha influencia de candombe, tenés mucha influencia de Brasil, bossa nova, jazz también. Sí. ¿De dónde absorbes esa influencia? Bueno, sin lugar a dudas, de mi casa. Mi madre es poeta, se llama Laura Martínez, y bueno, se escuchaba mucha música en mi casa, mucha música, sobre todo cuando estaban felices en mi casa. Se escuchaba María Betania en la cocina, y esas cosas yo creo que te marcan bastante, ¿no? Es como una cosa de comunicación, ¿no? Que uno empieza como a tener, ¿no? Con el otro, de un lenguaje que uno empieza a encontrar para compartir, para ser escuchado, para decir las cosas que uno quiere decir. Y bueno, y después también con respecto a otras influencias que tengo, como la murga. Mis padres se separaron cuando yo era muy chica y mi padre se vino a vivir a Montevideo, y lo que conocía a él como al lado de mí y de mi hermano era que era murguista, que había hecho una murga en Melo que había sido muy, muy linda, que era redoblar, y yo creo que todas esas cosas tienen que ver con eso, con el lenguaje que en realidad uno tiene, porque yo creo que la música es un lenguaje, es una forma de estar en otros lugares, en otros tiempos, ¿no? Uno escucha una canción y de pronto tiene ese poder de irse hasta, no sé, hasta 1950, donde yo no nací, pero puedo oler y sentir, ¿no? Cosas que te transmite la música. Y me empecé a dar cuenta que eso era algo muy lindo y me gustaba muchísimo, y como que me empecé a zambullir más en eso. Y también Melo es una ciudad muy musical, si se quiere. Por ejemplo, en el centro de Melo, en la calle Saravia, se escucha música todo el tiempo. Todo el tiempo hay un parlante con música, se escuchan las mismas canciones hace muchos años. Y bueno, después cuando salí a caminar por ahí, a vivir un poco, como te decía antes de Melo, como no hay teatro, no hay cine, ahora hay otras cosas, pero o a veces había, a veces no. El cine que había quedó en manos de una iglesia. Entonces empezás a andar por otros lugares donde sí conoces a guitarreros, que te pasan acordes. Hay muchos cantautores en Melo, muchísimos cantautores, mucha gente que compone sus canciones y cuenta sus historias. Y en ese ambiente también me crié, ya de más grande. Creo que encontré otra familia con los amigos, que me enseñaron muchísimas cosas que fueron referentes para mí, como Johnny Ferreira, por ejemplo, que es un músico de ahí. Y bueno, pero creo que más que nada eso viene por parte de la música que se escuchaba en mi casa. También viví mucho tiempo con una abuela. Ahí ella escuchaba música francesa porque es profesora de francés. Y recuerdo que a veces estaba mucho tiempo al lado de un altoparlante, sentada, y mi abuela miraba por una ventana y escuchaba a Darno Jans, escuchaba a Daniel Biglietti.
y escuchaba María Elena Walsh muchísimo, las historias. Escuchaba cuentos, me acuerdo. Escuchaba unos cuentos, así que eran con las historias así clásicas, ¿no? De los hermanos Grimm y todas esas cosas. Y después la poesía, que yo creo que la poesía tiene mucha música, tiene mucho que ver con la música. Y descubrir que, no sé, que muchos poetas hacían canciones, ¿no? Que había una parte de musicalidad ahí. También, eso creo que es parte de una influencia que uno tiene, ¿no? ¿Y cómo empiezan a hacer canciones para responder lo que nadie pregunta? ¿Cómo nace ese disco? Es muy interesante el nombre del disco. ¿Cómo se te ocurrió y cómo empieza a tomar forma ese disco? Bueno, ese disco anda hace muchos años conmigo, y empezó por una palabra y por otra hasta que apareció eso. Pero creo que tiene que ver con la parte que tengo como trabajadora de radio, en donde pasé muchos años haciendo programas y eso, y muchas veces no me dejaban preguntar cosas, y ahí encontré también en la música como un refugio de poder responder esas cosas que quería responder, o de poder preguntar también, y en momentos donde no se veía una censura como tal, como se está visualizando ahora, que es más claro todo, en un momento donde yo era más joven y trabajé en diferentes radios, en Melo, en Maldonado, y bueno, me gustaba entrevistar y todas esas cosas, y muchas veces me censuraban mucho, y bueno, y eso me dolía muchísimo, y me causaba cosas, realmente me daba mucha rabia que no se preguntaran cosas que se sabían, y bueno, y por ahí también encontré como un encuentro que unía a la música con ese otro trabajo que yo tengo, ese otro oficio, ¿no? Que es la radio, y que me ha acompañado toda mi vida, hasta que empecé a estudiar literatura y abandoné por cuestiones más que nada de diferencias ideológicas que tenía con muchos trabajadores de diferentes medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y ahí nace ese título, que fue como una galera que se abrió, donde yo empecé a poner canciones, y finalmente tengo la suerte de que hay personas que me han ayudado mucho, y me han prestado su oído, sus ganas, su tiempo de poder también hacer que esto se haga realidad, ¿no? Esas canciones que yo siempre venía haciendo, bueno, de que se me dé la oportunidad de darme cuenta que existen unos fondos para que se pueda sacar un disco, por ejemplo. En Melo es como que a veces hay un cuento que está bastante aislado de lo que es la realidad que hay acá en Montevideo, ¿no? No hay una conciencia tal de lo que es Agadu, de lo que es, ¿no? Son cosas que yo con el tiempo empecé como a descubrir, a darme cuenta. Sé que hay una ignorancia muy grande por parte de mi parte de muchas cosas, y eso creo que hizo que se demorara tanto también en que saliera ese disco, ¿no? Y bueno, una vez estaba en Facebook, y Leo Maslía empezó a ver algunas canciones que hacía, y entre una charla u otra, en ese momento pude grabar una canción con él, y después se dio un contacto con Ángela Tienza, y ahí me presenté en Fonam, y pasó pila de tiempo, me fui a vivir a Melo, y ahí, bueno, saqué Fonam al fin, y bueno, pude grabar ese disco. Entonces es en el 2016 que salió el disco. Exacto.
Perfecto. ¿Y cómo seleccionaste los temas? Pues imagino, aparte de una particularidad del disco, con diferencias a otros autores que comienzan a grabar un disco, no haces ningún tema de otra autoría. No. Son todos temas tuyos. Sí. ¿Te las jugaste todas ahí? Sí. Para mostrarte. Porque esperé mucho tiempo en sacar ese disco y en realidad hay más canciones. Hay más canciones. Y bueno, estuve en un momento pensando en sacar canciones que musicalicé de una cancionista de Melo que se llama Teresita Casarré, pero al final tomé la decisión de sacar ese disco con canciones. Esa canción es una canción estúpida. Sí, en donde Teresita aparece misteriosamente en el disco, pero no, esa canción la escribí, la musicalicé yo, porque estuvo a punto de estar hasta último momento, pero al final no. Es un error de edición. Claro, es muy linda la canción. Sí. Muy, muy linda la canción. Y lo que tenés, como ya dijimos, muchas influencias de Brasil, especialmente Mascarita de Celofán. Sí. Toda una samba. Y tenés mucha bossa nova de fondo. Sí, conocí la bossa nova desde que soy una niña, como te decía. En mi casa se escuchaba mucho João Gilberto, Vinícius Toquinho. Esa música siempre estuvo ahí presente. Y de grande, en realidad, en la guitarra siempre he tratado de traducir algunos ritmos que he escuchado toda la vida y de inventar a raíz de eso otras cosas. El otro día, por ejemplo, una señora que escuchó el disco me decía que el ritmo de una canción que se llama Baulio le hace acordar al sonido de las tropas y cosas así, ¿viste? Pero yo sí creo que hay como una cuestión de ritmo que yo he ido buscando. Incluso yo volví a Melo cuando vivía en Maldonado. Yo regresé a Melo a vivir buscando ritmos, buscando el ritmo del candombe, por ejemplo, de Melo, que es una mezcla enorme, porque en Melo está toda esa urbanidad, ¿no? Que llega bien lo que es la historia de los músicos de acá de Montevideo, de todo el Uruguay, pero también llega, como tú dices, lo de la frontera. Entonces se da como esa fusión que es muy rica y que hay que tratar de interpretarla, porque en realidad vos estás en la calle y el ritmo que hay en la calle es una mezcla de eso, pero yo siempre he pensado de que, no sé, por ejemplo, si vos escuchás tango y te refleja determinado lugar o determinado estado, incluso determinado color, ¿no? Colores, por ejemplo, como siempre se habla de un gris bueno, yo veo que en Melo hay otros colores, hay otros lugares que no, a mí no me han reflejado otras canciones que he escuchado de compositores de ahí, porque también está esa historia de Melo con sus referentes enormes, ¿no? Como Tabaré Echeverri, Amalia de la Vega, Carlos Molina, pero en la actualidad a la 1 de la tarde suena cumbia, suena plena en toda la ciudad. Hay un unísono de eso, en donde de una puerta a la otra del vecino se escucha, incluso un programa de radio que lo escucha todo el pueblo y lo escuchan a un volumen alto, y no es esa otra música la que entra por la ventana. Entonces, después a las 5 de la tarde vienen las novelas de la Globo, todo es como una cultura que pasa también por una música que es la que a mí me gustaría seguir tocando como algo nuevo, ¿no? Como hacer algo que represente algo, que tenga un sentido de este tiempo también, ¿no? También has grabado con muchos artistas, porque he escuchado muchas canciones y dije, pero estas canciones no están en el disco. Por ejemplo, en YouTube he escuchado varias canciones. ¿Cómo te sentís con
tocando con otros músicos? Por ejemplo, ahora vas a tocar con Fernando Cortizo, que, bueno, él nos facilitó tu número telefónico. A la hora de tocar aquí en Montevideo, por ejemplo, en pub o en clubes, donde quizás no sos tan conocida, pero que, bueno, que ya tenés una experiencia, que también has tocado por Argentina y Brasil, si no me equivoco. Sí. ¿Y cómo lo percibe el público? ¿Cómo sentís que lo percibe el público? Mira, yo recién estoy arrancando a tocar acá en Montevideo porque viví muchos años en Maldonado. En Maldonado sí, he tocado. Y acá he tocado, pero no tanto, creo. Y recién creo que la gente está conociendo lo que hago. E incluso tengo la duda de que en realidad no mucha gente conoce lo que hago. Y la experiencia de tocar con otros músicos siempre es gratificante, siempre es linda, siempre es enriquecedora, muchísimo. Me encanta tocar con otras personas, sobre todo porque además de componer canciones, a mí me gusta muchísimo cantar. Me encanta, además de ese disco que son canciones mías, hago versiones de muchas canciones que bueno, nunca las he grabado, pero que he cantado a lo largo de mi vida. Y para mí cantar con otros músicos es muy bonito porque puedo cantar de otra manera, manejar el aire también, ¿no? Que a veces uno está con la guitarra y como está solo, como que es diferente. Y te vas a presentar en 33 el 8 de septiembre. Bueno, invitamos a toda la gente allí en la parrilla. ¿Cómo es el repertorio? ¿Cómo es tu repertorio? ¿Haces canciones de otros? ¿Recorres a algunos músicos que ya los tenés en tu mente? ¿O ves en el momento también si hacer un tema o no? Bueno, mi repertorio es, en realidad estoy mostrando este disco que presenté hace poco, pero también he incluido algunas otras canciones, algunas versiones de algunos músicos. Estoy cantando La Comparsita, por ejemplo, algunas canciones brasileras, Chico Buarque, Cazuza. Hago una versión de Brindis por Pierrot, que es algo que me gusta mucho cantar. Y bueno, pero hace poco estoy incluyendo algunas versiones en este formato de presentar mis canciones, y también algunas canciones nuevas que tengo van a estar ahí. En 33 voy a tocar en la parrilla en la noche, y en el día voy a estar participando de las jornadas 30 Tesinas, donde sé que van a estar otros músicos, otros escritores, y también va a estar mi madre ahí, que va a estar presentando algunas cosas de Freixo Rivas, un pintor que falleció hace poco, un referente muy grande para Cerro Largo en lo que tiene que ver con la pintura. Y bueno, y en esa presentación voy a estar ahí con Enrique Perdomo en percusión, que es un percusionista que me ha acompañado en otras oportunidades en Melo, y Ernesto Ferreira, que es el guitarrista que me acompañó toda la vida, que es un guitarrista de Melo, que hizo los arreglos para El Baño del Papa. Él es muy, muy humilde, muy bueno, y siempre está ahí. Yo le llevo las canciones y él las arregla, también le da un toque. Su impronta. Sí. Bueno, supongo que si tu madre es poeta, heredaste mucho de eso para escribir también, ¿no? Y yo supongo que también. Y ojalá que sí. ¿Alguna vez lo conversaste con tu madre en el sentido de decir, ¿qué te parece esto? Sí. En realidad, mi madre conoció más de mi trabajo cuando yo crecí, digamos. No sé si tenía tan presente que a mí me gustaba también hacer canciones y escribir.
pero tengo un gran vínculo con ella en lo que tiene que ver con lo artístico, ¿no? Porque ha sido mi maestra en muchas cosas. Por supuesto que muchos de los poetas que a mí me han influenciado los conocí en la biblioteca de mi casa, ¿no? Como Juan Gelman, García Lorca, Mayakovsky, no sé, muchos escritores. La poesía es algo que a mí me gusta muchísimo leer, y sí. Pero con lo que tiene que ver con la canción, en realidad no, porque no, como que siempre estuvo eso de que no es lo mismo escribir canciones que escribir poesía. Entonces, en realidad mi trabajo va por otro lado y siempre ha sido con mi soledad, digamos, ¿no? ¿Y cuáles son tus referentes en cuanto a poesía y literatura? Poesía me gusta. Siempre estoy investigando, encontrando y conociendo. Hay poetas nuevos que me gusta mucho lo que escriben. Por ejemplo, hace poco tiempo conocí a Teresa Wilmons, que es una poeta que no la tenía tan presente. Me gusta mucho lo que escribe y la he estado leyendo pila. Pero después siempre estoy como releyendo a los poetas como españoles, Goytisolo, esos poetas así, son como que han sido referentes para mí, sin ninguna duda. Miguel Hernández, toda esa poesía, ¿no? Y después, más de acá, como ya nombré ahora hace un ratito, bueno, Gelman. Después me gusta muchísimo, que es algo también que llegó hace poco tiempo a mi vida, Borges. Me gusta mucho leerlo, disfruto mucho de leerlo. Y después me gusta leer cuentos, me gusta, tengo como un delicia leer cuentos. Leo 2x3 siempre, no sé, García Márquez, Rulfo, esas cosas. También vos sos docente, ¿no? Bueno, en realidad yo soy docente hace varios años, pero de literatura, que he dado clases en algunos lugares, no soy recibida de profesora de literatura, pero sí estudié, me gusta muchísimo. Y he trabajado como docente en un refugio, en un lugar para personas en situación de calle, en Maldonado. Estuve mucho tiempo trabajando ahí, haciendo un trabajo de alfabetización y talleres artísticos vinculados a la música y a otras cosas. Y bueno, ahí trabajé mucho tiempo. Y después he trabajado en otros lugares, con adolescentes, con niños, en escuelas. En Melo estuve trabajando en la escuela donde fui cuando era niña. Una experiencia muy linda que tuve. Y bueno, y he trabajado como tallerista de música en esa escuela. Y después en algunas escuelas rurales también. Ha recorrido bastante el país, ¿no? ¿Se extraña Cerro Largo? ¿Lo extrañás? Bueno, en realidad ahora no lo extraño, ¿no? Pasé muchos años caminando por Melo. En otros lugares caminaba por Melo, por la tarde de Melo, por la humedad de Melo, por el olor de Melo, por todo. Me costaba mucho, era muy terrible cuando vivía en Maldonado, ¿no? Era muy terrible, sobre todo porque yo me crié en un lugar que no era campo, pero tenía mi infancia, yo tenía un bosque enfrente, campo atrás, el centro era ir al centro. Y de grande me fui a vivir a Maldonado así, y me costó muchísimo adaptarme, sufría un montón, tanto que las canciones que escribía se las escribía todas a Melo. Sí, y bueno, pero ahora que volví a Melo, que como que me saqué un poco las ganas de ir ahí, no siento lo mismo, porque
porque políticamente la cosa estaba muy complicada en Melo. Bueno, es la idea que yo tengo. Cultura tiene una hermandad con los militares, por ejemplo. Entonces es algo que para mí es imposible, porque yo estuve un año ahí y no podía cantar. Ahora que me fui voy a cantar, pero cuando estaba ahí se complicaba muchísimo cantar mis canciones. ¿Te censuraban? Bueno, yo pienso que sí, que sí, porque pasaban muchas cosas que ya no era una casualidad, de que te desarmen escenarios, de que vayas a cantar por un proyecto que es a nivel nacional y que pongan otro espectáculo en la puerta y que no difundan lo que vos hacés. Esas cosas me pasaban frecuentemente. Y por eso también me vine a vivir a Montevideo, porque era muy difícil ya ahora, habiendo visto esa realidad, permanecer, porque hay una lucha que es real y que está dada de una manera muy descarada, ¿no? En el carnaval, por ejemplo, se refleja eso, en donde se invierte muchísimo dinero en figuras que no tienen nada que ver con la cultura de Melo, nada que ver con el carnaval de Melo, incluso porque este año que yo no estaba ahí, veía los afiches que hablaban solamente de las figuras argentinas que iban a ir a Melo, y no se hablaba de la escuela de candombe, de Rampaduras de Osobuco, de Kinshasa, de otros grupos que hay ahí. No se sabían ni los horarios. Yo salí en el carnaval de ahí un año y me encontré con eso, y es muy difícil, realmente. Un poco de eso vos hablás también en el tercer corte, que dicen que a mi ciudad, ahí se refleja un poco esa situación. Sí, esa canción la hice con una historia que tiene que ver, valga la redundancia, con un profesor de historia de Melo, que nos contó una vez que a Melo lo tenían que fundar al lado del río Tacuarí, pero como llegaron todos muy borrachos, lo fundaron al lado del arroyo Conventos. Y bueno, en base a esa historia hice esa canción, que después la pude leer en el Museo de Melo, de puño y letra, y comprobé que era cierto, y contaba que habían llegado pasados de brebajes, y esa historia después desapareció del museo. Sí, pero está. De todas maneras yo hago una actualidad. No es solo la historia. No lo es. Y así tratan un poco también tus canciones, reflejando esa temática. Bueno, el disco dice mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, de Pan y Miseria. Sí. Habla de ese tipo de que nadie se quiere hablar. Claro, sí. ¿Y no te causa algún problema? ¿Te han dicho algo? Y sí, claro que me causa problemas. Claro que sí. Me causa incluso el problema de que ahora estoy pensando qué cosas puedo decir y qué no. Pero llega un momento donde tenés que tomar una decisión. Porque no está bueno que pase la vida y que siempre estemos leyendo cosas que tienen que ver con que hay que denunciar, hay que hablar, hay que decir, pero al final no lo hagas nunca. Y además que yo no estoy diciendo nada que no lo digan mis canciones. En mis canciones yo digo esas cosas. Utilizo la metáfora en algunas cosas porque a veces es muy difícil ser tan directo, pero
realmente es complicado, es complicado y por ejemplo, ahora hace poco tiempo se hizo un proyecto para enviar a referentes de la cultura de Melo a España y no van esas personas. Ni siquiera se enteran las personas de los llamados que hay, ¿viste? Y me parece que eso no está bien y hay que decirlo, ¿cómo no? Porque también esas personas que te dicen que tenés que callarte la boca, y un hombre se cayó la boca como canta el Cuarteto Cedrón, son las mismas personas que cuando pasa el tiempo te dicen, pero mirá, eso había que decirlo, eso, ¿no? Uno aprende con el tiempo de que las cosas cambian cuando se dicen, porque si no decís nada no se cambia nada. Entonces, desde ese lugar, me gustaría que las cosas cambiaran, esa es la verdad. Y si opino cosas, quiero que sean desde un lugar de que se generen cosas, porque si no, ¿para qué vas a hacerlas, no? Sí, no, para eso también es la expresión de la música, ¿no? Y bueno, ¿qué proyecto tenés de aquí en adelante para futuro? ¿Qué tenés planificado? Bueno, quiero seguir escribiendo canciones, quiero grabar un disco, quiero grabar un disco de las canciones de Teresita, que estábamos hablando hace un rato, que me parece que es hermoso lo que escribía. Ella fue una cancionista de Melo que tocaba la guitarra y trabajó como docente en San José, en Montevideo y en Melo, y también por cuestiones familiares y políticas su trabajo no fue difundido. Ella se murió sin que se editara su libro, aunque en realidad eran canciones. Y yo cuando regreso a Melo me encuentro con un libro a raíz de una compañera de trabajo que ella le había hecho una canción que se llamaba Canción Enojada, y bueno, llegué a mi casa y me puse a ponerle música a esa canción. Con el tiempo me enteré que Teresita había vivido en esa casa que yo había alquilado y cosas así, ¿viste? Y bueno, y terminé haciendo una obra de teatro para niños con el hilo conductor de su trabajo, que se llama Cancionero de juguete, el libro, y La niña enojada, la obra, y la presentamos en diferentes lugares de ahí de Melo, y me parece que es como algo que tiene que ver con la justicia, que su trabajo se conozca, se difunda, que la gente conozca lo que ella escribió, porque entregó su vida entera a eso, y los que tengan oportunidad de conocer lo que ella hizo es hermoso en lo que tiene que ver con la poesía, el mundo que ella cuidó. Ella antes de morirse estuvo trabajando con una pintora que se llama porque es viva, Elizabeth Mango, y ella recreó con sus dibujos es su mundo. Y yo la recuerdo a ella porque cuando era niña no fue mi maestra, pero estaba en el jardín donde yo estaba, y sé que tenía afinidad con ella. Y ella le escribía como un poema, una canción a cada niño que conocía. Era titiritera, andaba con los títeres por todos lados, colgados, en ese Melo que te cuento, ¿no? Que tal vez un Melo más complicado incluso, ¿no? Porque en ese momento una mujer con la guitarra, ¿no? Hace poco tiempo también estoy tratando de conocer más de Amalia de la Vega, enterarme, por ejemplo, que no hizo su carrera en Melo, porque yo siempre pensé cómo hizo esa mujer para lograr una carrera, ¿no? Así, desde ese lugar tan, ¿no? Siempre me pareció, me intrigó muchísimo eso. Y entonces, después te das cuenta que es muy complicado hacer las cosas desde ahí frente a esta situación. No digo que hay personas que sí, de pronto
logran hacer determinadas cosas. Es más, a mí me encantaría quedarme ahí, luchando ahí, incluso a pesar de todas esas contrariedades. Me gustaría seguir hasta escribiendo desde ahí. Yo me vine a vivir a Montevideo porque me quedé sin trabajo, porque en la educación primaria se hizo un recorte con todo lo que tiene que ver con los talleres artísticos, en donde incluso hay escuelas que no tienen talleres de música, pero eso no pasa solo en Melo, es en todo el Uruguay. Entonces, bueno, me tuve que ir porque me quedé sin trabajo, ¿no? Bueno, y contanos un poquito entonces, o mejor dicho, contarle a la gente de 33, qué es lo que van a ver entonces el 8. Vamos a hacer la invitación formal. Bueno, les vamos a hacer la invitación. Para mí es un gusto enorme ir a 33, a conocer a otros cantores, a otros músicos que hay por ahí. Y vamos a estar presentando con Enrique Perdomo en percusión y Ernesto Ferreira en guitarra, canciones para responder lo que nadie pregunta, canciones nuevas y también, bueno, algunas versiones en las que vengo trabajando desde hace algún tiempo hasta ahora. Así es, yo recomiendo tu música, verdad que me encantó, tanto de Muchas gracias. Las raíces del jazz, la bossa nova está muy linda, también esos arreglos de samba, hay un par de arreglos de samba están muy lindos, la verdad que es un lindo trabajo y lo más destacable creo que de tu trabajo es que es tu propia autoría y eso es muy valorable. Y la verdad que te felicito. Bueno, las puertas de Radio Libertador están abiertas para cuando vos quieras presentar lo que sea, o si vas por la región y querés Muchas gracias. Promocionar algún recital. Bueno, con mucho gusto lo estaremos difundiendo. Y te esperamos, en otra oportunidad para seguir charlando sobre estos temas que son muy interesantes, especialmente la cultura. Y de esta parte de la región que no se conoce tanto, a veces no hay tanta difusión, poderlos traer a todos. Bueno, muchas gracias otra vez. Hola amigos de Radio Libertador, les habla Patricia Robaina. Voy a presentarles una canción de mi primer disco que se llama Canciones para responder lo que nadie pregunta. La canción es Muerte de Frac. Yo vivo en la esquina de un bar que queda en Santa Teresa, por si alguien quiere preguntar. Me acompañaron dos borrachos que huyeron sin decir a dónde, a la ciudad sin mar. La pena se ríe con ganas, mirando el disfraz de la noche que acaba de llegar. Entonces se cierra la puerta y avanza un frío de golpe con aire de galán. Mira
de fracaso.